Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos, Señor amado, que nos bendigas en lo que resta de esta reunión. Que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, de todo lo que resta, Señor, de este servicio. Sea tu Espíritu Santo bendiciéndonos, Padre, te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Envía tu Espíritu, Padre, solos no podemos. Venga tu Espíritu Santo y bendícenos a todos, Padre. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén, Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener una enseñanza que hemos titulado La bondad, una virtud en decadencia. Antes de entrar a nuestra enseñanza, vamos a tener un recordatorio de lo que compartíamos con ustedes la semana pasada. Hablábamos acerca de la gentileza, una gran virtud. Y explicábamos el porqué, ¿verdad? Filipenses 4:5 dice de la siguiente manera: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pero dice la primera parte que nuestra gentileza debe de ser conocida delante de todos los hombres. Pero también compartíamos con ustedes que antes de que habláramos de la gentileza, explicamos lo que es la virtud. Vimos y definimos qué es la virtud. Según el diccionario de la Real Academia Española, virtud tiene que ver con disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad y la justicia. En otras palabras, es un comportamiento que muestra un alto nivel moral. Esto es, hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. Eso es lo que significa virtud. La gentileza significa entonces ser amable con las personas sin importar cómo ellos traten a uno. Explicábamos que en la Biblia lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Gentileza, Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En pocas palabras, el ser gentil con tus semejantes lo debemos de considerar seriamente cada uno de nosotros, ya que es una gran virtud el ser gentiles. El ser gentiles. De hecho, Dios manda que nosotros seamos gentiles con los hombres. Y explicábamos qué es la gentileza. ¿Qué significa gentileza? Rápidamente, dice que en el griego tiene que ver con epiekes y significa suave. Gentileza significa suave, afable, amable y apacible. Todos estos 4 puntos estuvimos explicándolos en la semana pasada. Y bueno, Dios nos estuvo hablando. ¿Qué es suave? ¿Qué es afable? ¿Qué es amable? ¿Y qué es apacible? No los vamos a ver. Ahí está en la enseñanza, la pueden ustedes ver. En el canal pues ya la hemos subido. Ahora, vamos a ver entonces este siguiente tema, la bondad, una virtud en decadencia. De hecho, el título de nuestra enseñanza nos deja ver, son más las personas que han dejado de ser bondadosas y por ende no tienen amor al prójimo. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Si no queremos nosotros que nuestro amor se enfríe, que nosotros dejemos de amar a nuestra esposa, al esposo, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros semejantes, a nuestras amistades, a nuestros hermanos en la fe, etcétera, etcétera. Qué importante es que atendamos a esta enseñanza. Por eso la hemos titulado así, la bondad, una virtud en decadencia. Ahora, un fruto muy importante en la vida de un cristiano. Toda persona que se diga cristiano,
Un fruto muy importante que debe de haber en su vida es la bondad. Todo cristiano debe de ser bondadoso. Si tiene el Espíritu Santo, este cristiano, esa cristiana, esa iglesia debe de ser bondadosa. Yo sé que también hay personas que son bondadosas, pero no tienen al Espíritu Santo, porque de alguna manera no solamente hay que ser bondadosos para tener al Espíritu Santo, hay que tener algunas otras características, hay que tomar en cuenta los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera, y otros puntos más. Entonces no hay que confundirse, porque sí hay gente que es bondadosa, y no porque sea bondadosa tiene morando al Espíritu Santo en su vida. Eso es muy importante. Pero bueno, repito, todo cristiano debe de ser bondadoso, y eso es un fruto de tener al Espíritu Santo. Pero ahora, antes de que un cristiano, una cristiana fuera bondadosa o él fuera bondadoso, la persona estaba en tinieblas. Este hombre o mujer estaba en tinieblas, no era bueno para nada con sus semejantes, hacía todo lo que quería sin importar si ofendía a Dios o ofendía a su prójimo. Mas el fruto del Espíritu, o sea, el fruto de tener al Espíritu Santo en tu vida es amor. El fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a influenciar a una persona al amor, al gozo, paz, paciencia, benignidad, y aquí dice bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, entonces vamos a ver ahora Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo vivía uno antes de ser bondadoso, de ser una persona diferente, agradable delante de Dios, etcétera? Todo lo que hemos estado explicando, gentil, humilde, etcétera. Antes de ser todo eso bueno, tener esas virtudes, así vivía uno. Había una rebeldía, había insensatez. Dice Pablo, éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vive uno cuando no tiene a Cristo. Siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la sangre y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos deja ver aquí las Sagradas Escrituras. Ahora vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice, porque en otro tiempo, ya no, o sea, ya antes vivían así, pero ahora ya no, ahora ya viven diferente. Dice, porque en otro tiempo, tiempo pasado, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, una persona que ahora es bondadosa, un cristiano que ahora es bondadoso, es por la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero antes no éramos así. Antes uno era de lo peor. Todo lo que acabamos de explicar, dice el apóstol. Mas sin embargo, es importante que nosotros definamos qué es bondad. Tuve que explicarte cómo es que uno vive antes de conocer a Cristo. Uno vive impíamente, vive muy mal, no hay nada bueno en uno. Pero cuando Cristo hace una obra redentora de limpieza en la vida de ese hombre o mujer, debe de ser bondadoso. Un fruto
de tener al Espíritu Santo es que es bondadoso. Pero ¿qué es la bondad? ¿Qué es la bondad? Vamos a ver el siguiente significado. Vamos a adentrarnos a nuestra enseñanza. Bondad es la cualidad de bueno. Cuando la Biblia dice que seamos bondadosos, es que debemos de ser buenos. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Debemos de ser buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Debemos hacer el bien por cuanto somos buenas personas. Bondad se aplica al carácter de una persona. Es su manera de vivir, su manera de ser, que es bondadosa. No puja para ser bondadosa. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Tiene el Espíritu Santo que le ayuda a ser bondadoso, bondadosa. Entonces, bondad se aplica al carácter de una persona, un objeto o una acción para indicar que es buena. Que es buena. Eso es lo que significa bondad. Siguiente. Se identifica también con la palabra dulzura. Por ejemplo, ayudó al anciano a darle sus alimentos con bondad, o sea, con amor, con dulzura. En pocas palabras, que ahí está el nieto ayudando a su abuelito, a su abuelita, dándole sus alimentos, no porque, ay, otra vez me toca a mí, ¿a poco otra vez yo voy a hacer eso? ¿Por qué no lo hace también el otro nieto o la otra nieta? ¿Por qué yo lo voy a hacer? ¿Por qué todo yo? No. Alguien que realmente es bondadoso, bondadosa, lo hace con ternura, lo hace con dulzura, lo hace con amor, porque es bondadoso. Eso es lo que significa también bondad. Bondad es la cualidad entonces de hacer lo bueno. Eso es lo que significa bondad. Dios quiere que tú y yo, que todos nosotros, hagamos ¿qué? Lo bueno, que seamos bondadosos, que seamos buenas personas. Buenas personas. Esta virtud, la bondad, nos está llevando entonces a cumplir el siguiente mandamiento. Cuando uno es bondadoso, uno cumple estos principios. ¿Cuáles? Marcos 12, 28 al 31. Fíjate lo que dice. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento. ¿Qué más dice la Biblia? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice Cristo, este es el principal mandamiento. Es el mandamiento entre los mandamientos. ¿Cuál es? Amar a Dios. De esta manera que acabamos de leerlo. Pero fíjate lo que dice el 31. Y el segundo es semejante. ¿A cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Cuando alguien cumple estos mandamientos, estos dos mandamientos, amar a Dios, como ya lo vimos, amar al prójimo, como lo dice la Biblia, entonces estamos hablando de una persona bondadosa, de una persona buena, de una persona que hace lo correcto, que tiene la cualidad de hacer lo bueno. Ahora, ¿a qué nos está llevando Dios en esta enseñanza o con este punto de la bondad? A que hagamos lo bueno con nuestros seres queridos. Dios quiere que hagamos lo bueno con nuestros familiares. Que si nosotros tenemos hijos, seamos buenos padres. Que si tú tienes tu esposo, tu esposa, seas un buen esposo, una buena esposa. Que trates bien a tu esposa, que trates bien a tu esposo. Que si tú tienes a tus padres, que seas un buen hijo con tu padre, con tu madre. Que no le faltes al respeto. Que si tú tienes nietos, que si tú tienes sobrinos, que si tú tienes hermanos, que seas un buen familiar, un buen hermano, un buen primo, un buen sobrino, que seas bondadoso, que apliques bondad con tus seres queridos. Eso es lo que Dios quiere. A eso nos lleva Dios con esta enseñanza, a que hagamos lo bueno, ¿con quién?
con nuestros familiares. Pero hasta ahí quedará, no. Vamos a verlo más adelante hasta dónde llega. Que hagamos lo bueno también entonces con nuestros semejantes. Debemos hacer lo bueno no solamente con nuestros seres queridos, sino también con nuestro prójimo. Entonces, todos los seres humanos son bondadosos, ¿cierto o no? Con sus familiares. Son bondadosos con sus amigos. O mejor dicho, prácticamente el ser humano tiende a ser bondadoso con toda la gente que ama, pero por lo regular con sus seres queridos. Son bondadosos, son buenos, y eso es correcto. Que tú seas bondadoso con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, etcétera, etcétera, con tus familiares. Es bueno que tú lo seas. Pero solamente con tus familiares vas a ser bueno. Solamente con nuestros seres queridos vamos a ser buenos. Los vamos a apoyar, los vamos a ayudar solamente a ellos. No vamos a ayudar a nuestro prójimo. No vamos a ayudar al necesitado. No vamos a ayudar a las personas que están fuera. Amados, Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. Él quiere que lo amemos a Él, pero también quiere que amemos a nuestros semejantes. En ese orden, primeramente a nuestros seres queridos y después a nuestro prójimo. Amistades, conocidos, vecinos, etcétera, ¿no? A nuestro prójimo. ¿Sabes? Jesús quiere que nosotros seamos bondadosos, no solamente con nuestros familiares o con aquellos que nos aman, porque a veces nosotros tenemos amistades que no son familiares, pero son unas muy buenas amistades y somos buenos con ellos. Somos muy buenos con ellos porque ellos han mostrado también buena voluntad con nosotros, son bondadosos y somos buenos, ¿no? Sin embargo, puede ver que tú tengas algún enemigo, alguna enemiga, algún adversario, alguien que te hizo un mal, y porque te hizo un mal, tú no le quieres ayudar. Entonces ya dejas de ser bueno, ya no eres bondadoso. Imagínate que Cristo fuera como tú o como aquellas personas que devuelven mal por mal. ¿Cuántos males no le hicimos nosotros a Jesús? ¿Y cómo es que Él aún así nos ayudó y nos amó? Nosotros debemos seguir su ejemplo. Debemos de ser bondadosos. No vamos a aplaudirles todo el daño que nos hagan las personas que nos lastiman, pero tampoco vamos a tener un odio encarnizado, sangriento, por aquellos que nos hagan un mal. Debemos de tener un corazón ¿qué? Perdonador. Perdonador. Dios nos da ese ejemplo de bondad en los siguientes pasajes. Fíjate lo que dice Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, dice Cristo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, eso no lo dice la Biblia, eso lo decían los líderes de aquella época, ¿verdad? Dios está en contra, y una ocasión ya dimos el estudio al respecto, que la Biblia no dice que debemos de aborrecer a la gente y llenarnos de amargura, no. Eso lo decían entonces algunos líderes. Entonces dice Cristo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces Cristo corrige, ¿qué dice el versículo 44? Pero yo os digo, dice Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid, o sea, sé bondadoso con aquellos que te maldicen, bendecid a los que os maldicen, haced bien, sé bondadoso con aquellos que te aborrecen, haced bien a los que os aborrecen. Y no solamente hagan el bien, oren por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Ora por ellos, dice Cristo. ¿Para qué? Para que seas realmente un verdadero cristiano. Dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. O sea que Él hace salir el sol sobre gente cristiana, sobre gente no cristiana, sobre gente mala, sobre gente buena. El sol bendice a todos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, aquí nosotros vemos una hermosa bondad de Dios. Si Él nos dice que seamos bondadosos, es porque Él es bondadoso. Él es un Padre misericordioso, bondadoso, que
socorre, ayuda a todas las personas, según a Él le plazca, pues hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice más en el versículo 46? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No te cuesta trabajo porque pues ellos te aman, es recíproco, ¿no? La persona te ayuda, tú ayudas y bueno, pues se aman porque se ayudan bien a todo dar. Pero ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? O sea, los publicanos que no conocían de Dios y eran de lo peor, también aman a aquellos, ¿no? Pero dice aquí la Biblia, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles y no son cristianos? Y también lo hacen. Pero cuando tú oras por tu enemigo y cuando tiene sed y le das de beber, tiene hambre y le das de comer, entonces eso es bondad. Eso es tener un corazón lleno de bondad y de amor. Romanos 12, 17 y 18. Fíjate lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En pocas palabras, ¿a qué nos lleva Jesús? Que seamos bondadosos, que si tú tienes enemigos, adversarios, etcétera, etcétera, que ores por ellos, que les hagas un bien si lo necesitan, que si tienen necesidad de un vaso de agua, le des un vaso de agua, etcétera. Pero dice aquí la Escritura que si te ofenden, te lastiman estas personas, que no pagues a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. En pocas palabras, que seamos ¿qué? Bondadosos, que tú seas bondadosa. Dicen algunos, pero ¿cómo voy a ayudar yo a aquel que me ofendió? ¿Cómo yo voy a ayudar a aquel que me lastimó? Bueno, ¿por qué tú sí quieres la ayuda de Él y tú has sido malo o mala y tú sí quieres la ayuda de Dios? ¿Por qué Dios te tiene que ayudar si tú eres malo, le has ofendido, le has lastimado, eres mala? Entonces, ¿no necesitas tú que Dios te ayude? Claro que necesitamos que Dios nos ayude. Por lo tanto, nosotros debemos de tener un corazón perdonador y no vengarnos con aquellos que nos hagan un mal. Entonces dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal, porque eso no es ser una persona bondadosa. Romanos 12, 19, fíjate lo que dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, te hicieron un daño, te lastimaron, no te vengues, no lastimes, no insultes, no lastimes a tus semejantes, no los ofendas, ora por tus enemigos, etcétera, perdona y deja que Dios se haga cargo. Él es el que te va a hacer justicia. Siguiente, versículo 20 y 21, Romanos 12, 20 y 21. Así que, ojo a esto, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué es? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, va a ser terrible el castigo para aquel que aún así que tú hayas perdonado y en lugar de todo el mal que te hizo, tú le devolviste bien y oraste por él, etcétera, etcétera. Y aún así él se rebeló y estuvo, o ella, y se rebeló y estuvo así en su postura. Si muere así en su impiedad, híjole, le va a ir, no le va a ir nada bien a esta persona. Nada bien le va a ir. Pero dice el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué pasaría si todos fuéramos así? Todos los seres humanos fuéramos así. Esto es, que devolvamos mal por mal. ¿Qué sería de nosotros los seres humanos? ¿Cómo sería? Imagínate que en tu casa, vamos a poner un ejemplo en tu casa, que todos se devolvieran mal por mal. Sería un cuento de nunca acabar. Sería un daño, sería una ofensa tras ofensa. Te pego, me pegan, yo pego. Me insultan, yo insulto. Me gritan, yo grito. Imagínate qué sería de ese hogar.
¿Tú crees que no sería al declive? Pero si hubiera una persona bondadosa, que le hacen y no devuelve mal por mal, que quieren su mal y él ora por él o por ella, están ahí orando por él. Ha habido gente que era tan bondadosa que había un borracho por ahí, un borracho que nunca hacía caso. Y un día que escuchó orar a sus criaturas, a sus hijas, que estaban orando por él, cómo oraban con amor, con mucha ternura. Y el borracho pues se hacía, cuando es borracho ofende, lastima. Sus hijas, en lugar de que se amargaran contra de él, oraban por él, porque amaban a su padre. Eso impactó mucho el corazón de este borracho y se entregó a Cristo. Pero imagínate si las hijas se hubieran llenado de amargura y le hubieran dicho tantas cosas a su padre borracho. No, pues bendito Dios que nos pide que seamos ¿qué? Bondadosos con todos nuestros semejantes, con todos nuestros prójimos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de actos de bondad. Ya vimos algunos pasajes que nos ilustraron, que nos dejan ver qué es ser una persona bondadosa. Vamos a ver la siguiente imagen. Richard Allen. Él nació el 14 de febrero del año 1760. Falleció el 26 de marzo de 1831. ¿En dónde? Pues en los Estados Unidos, ¿no? En Filadelfia. Vamos a ver la siguiente imagen, que cabo de tomos está de su imagen, ¿no? ¿Qué dice? Cuando una epidemia golpeó a Filadelfia, se arriesgara su propia vida para ayudar a quienes lo trataban como un ciudadano de segunda clase. Estamos hablando del siglo XVII en los Estados Unidos. ¿Cómo trataban a la gente de color? Como segunda clase. Los trataban con la punta del pie. Si tú ves y lees su biografía, te vas a dar cuenta que este varón trabajó varios años para poder ser libre. Él pagó a su amo una cantidad de dólares para que él ya quedara libre. Y lo logró. Quedó libre. Pudo ser libre por fin. Y lo más tremendo, este varón empezó a conocer de Dios y empezó a amar a Jesucristo. De tal manera que esta persona de color pues empezó a ir hacia adelante espiritualmente, de tal manera que empezaba a predicar, pero donde había las predicaciones eran en templos donde había puros blancos, pura gente blanca. Entonces él iba y pues no eran bien vistos. No eran bien vistos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y más porque el pastor, su susodicho pastor, pues era también persona que discriminaba, ¿no?, a la gente de color. Pero él no se amargó. Él no se amargó. Él siguió amando y él, bueno, pues no quiere. Miraron que había gracia, que tenía de Dios, que tenía del Espíritu Santo, pero la gente dura, la gente racista no cambiaba. Estaba dura la situación antes. Y ¿sabes qué? Le dieron el púlpito. Está bien, tienes el púlpito, pero ¿sabes a qué horas predicaba? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. ¿Pero cómo nadie va a venir? Pues que era a las 5 de la mañana, era la única hora que podían ir la gente de color. Y pura gente de color a él le predicaba. A las 5 de la mañana, pues bueno, está bien. Entonces él empezaba a predicar a las 5 de la mañana, pero a pura gente de color. Empezaron a llegar 5, 10, 15, 20, 40. Ya que vieron, caray, es un montón. Y hasta algunos blancos se empezaron a añadir, etcétera, etcétera. Y empezaron los celos. Bueno, para no hacértela tan larga la historia de este varón, todavía estaba el racismo con todo lo que da, que empezó a golpear esa epidemia de gripe en esa época. Y ¿sabes? Toda la gente se empezó a enfermar, pero los negritos no. O sea, la gente de color no se enfermaban. Pero no porque fueran inmunes, porque le dice un doctor a este varón, le dice a Richard, mira, ustedes es que son inmunes, o sea, no, miren todos los blancos que se están enfermando. Y lo curioso es que todos los blancos se enfermaron de esa gripe, entre de ellos el pastor que lo despreciaba, el pastor que no lo miraba bien, se enfermó.
Y ahí vino una prueba para toda la gente de color. ¿Quién crees que empezó a cuidar a todos los enfermos blancos? La gente de color. La gente blanca que les había dado patadas, que los había visto con mala voluntad, que no los quería, que los despreciaba. Y eran terribles los blancos, malos americanos contra la gente de color. En esa época, ¿quién crees que cuidó a todos los enfermos blancos? La gente de color, los negritos. ¿Y qué crees? También se empezaron a enfermar. Y llegaron a morir también varios gente de color. Empezaron a morir. No fue el caso de este Richard, ¿verdad? Pero a él le tocó cuidar a aquel pastor que lo trataba muy mal, que era racista más no poder. Después el pastor entendió: ¿cómo estuve en coma? Y todo ese tiempo así hemos estado aquí. ¿Usted me cuidó? Sí, yo lo cuidé. Lo cuidamos así, aquí estamos. Cambió su actitud. Discúlpeme, perdóneme, me he portado muy mal con usted. Y se arregló esa situación. Imagínate que y todos la gente de color hubieran pagado mal por mal. Qué bueno que hicieron caso a Dios. ¿De qué? De que fueron bondadosos. Qué importante es la bondad. No solamente con aquellos que nos aman, sino aquellos que son difíciles, que nos lastiman, que en cierta manera nos ofenden y que pudieran ser nuestros adversarios. Es particular. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Siguiente testimonio. Esta es la casa de los Ten Boom. Es una casa allá en Europa. Y esa casa, hace algunas décadas, fue utilizada para refugiar, ¿sabes a quién? A judíos. Gracias a que hubo una familia piadosa, una familia que no divulgó ser cristiana nada más de labios para afuera, sino que realmente mostró su amor a su prójimo, ayudando a aquellos que estaban siendo perseguidos. De tal manera que ellos se arriesgaron. Ustedes imagínense ir en contra de Hitler, ir en contra de ese ejército tan malvado, tan poderoso que se levantó en esa Segunda Guerra Mundial. Había campos de concentración horribles, espantosos, todo lo que hacían, ustedes ya lo saben esa historia. Ellos no les importó. Ellos quisieron proteger al que estaba siendo perseguido. Y allí se le llama, hay un libro que de hecho se titula El Refugio Secreto, que habla al respecto de todo lo que ellas hicieron, esta familia hizo, donde empezaron a acoger a judíos que los estaban buscando para exterminarlos, para llevarlos a los campos de concentración, y con ellos encontraron un refugio. Escondida, les daban alimento, comida, cena, oraban y tantas cosas más. En ese refugio secreto, en esa casa, en su casa de ellos, una familia piadosa, bondadosa. Es obvio que los descubrieron. Vamos a ver la siguiente imagen. Corrie ten Boom fue una escritora, relojera y activista neerlandesa y cristiana, célebre por brindar refugio a los perseguidos por el régimen nazi durante el Holocausto. Siguiente. El 8 de septiembre de 1944, las dos hermanas, porque tenía una hermana que se llamaba Corrie también, dice, el 8 de septiembre de 1944, las dos hermanas fueron transferidas a un campo de concentración en Alemania. En el viaje, las hermanas lograron esconder una Biblia en una bolsita colgada al cuello de Corrie. En pocas palabras, ya estando, como ahí los descubrieron, se llevaron a su papá, se llevaron a las hermanas, etcétera. El papá a los 3 meses muere en el campo de concentración. Ellas siguen con vida, logran tener una Biblia, y en lugar de que se amargaran en el campo de concentración, le dijeran a Dios: Dios, con eso así me pagas, mira tantas cosas buenas que hice, y mira dónde estoy. Es que ellas sabían a lo que se arriesgaban por ser bondadosas, por ayudar a su prójimo.
Corrieron así ellos el riesgo y lo hicieron en fe. ¿Y qué es lo que pasa? En ese campo de donde estaban todas las mujeres, en ese lugar donde estaban muchas mujeres que torturaban y bueno, tantas cosas más, ¿sabes qué fue lo que les ayudó? La palabra de Dios. Fue como una luz a todas esas mujeres cuando empezaban a hablar acerca de las Escrituras. Dice, en el campo, las dos hermanas tuvieron que soportar vergonzosas inspecciones, golpes y azotes, piojos y moscas, enfermedades e insalubridad, hambre, trabajos forzados en medio de temperaturas heladas. Fue ahí donde Cori y Betsy, que es su hermana, la otra Betsy y una Cori, sintieron un llamado a no permanecer pasivas y empezaron a ministrar el evangelio. O sea que no se amargaron ahí en la cárcel, en el campo de concentración. Ellas siguieron compartiendo de Jesucristo. Ve nada más la bondad de estas mujeres. Muere Betsy. Betsy, su hermana, muere en el campo de concentración. Pero su hermana Betsy ya le había dicho a Cori, vas a salir. Vas a salir, Cori. Ay, se puso bien contenta. Vas a salir, Cori. Porque ella como que fue tanto la situación que empezó a descuidar y dejó entrar en su corazón un resentimiento. Pero ya después que su hermana la empezó a edificar, ya cuando su hermana le empezó a ayudar, le empezó a dar palabra de fe y se volvió a restaurar. Y sí salió esta Cori ten Boom. Ella sale, fíjate cuándo nace y fíjate cuándo muere y cuántos años duró. Me llamó a mí la atención. Dice, Cori ten Boom nació el 15 de abril del año 1892. Falleció el 15 de abril. ¿De qué año? De 1983. Más de 90 años vivió. Su hermana le dijo, Cori, esta Betsy le dijo, Cori, vas a salir, ya me lo mostró el Señor. Se puso bien contenta, ay, qué bueno, hermanita, vamos a salir. Pero ella no lo logró. Ella murió en el campo de batalla. Entiéndase, siendo piadosa, siendo una mujer bondadosa. Y ahí está. Ella es Cori ten Boom a una edad muy avanzada. Murió en 1983. Libró el holocausto. ¿Por qué fue a ese lugar? Por ser bondadosa. Pero ahorita está, ¿en dónde está? En la gloria eterna. Dice Jesús, ¿dónde está esta Betsy? ¿Dónde está su papá? Que aquel que pierda su vida por causa de él, la hallará. Aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A veces la bondad, el ser bondadosos nos lleva a ese tipo de situaciones como la que estamos viendo. Vamos a ver el siguiente pasaje. Estamos hablando de ejemplos de lo que es la bondad. Mateo 25, 34 al 35 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Eso es ser bondadoso, dar de comer al hambriento. Porque tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Eso es ser bondadoso. Dios quiere que seamos bondadosos. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí estamos viendo a unas criaturas que le están batallando con la comida. Dice la nota, 20 de septiembre del año de 2022, se calcula que una persona muere de hambre cada 4 segundos en el mundo. Una persona muere de hambre cada 4 segundos. Entiéndase, 15 personas por minuto. En una hora, ¿cuántas mueren? 900 personas. ¿Cuánta gente murió el día de ayer por hambre? 21,600. Porque no tuvieron que comer, porque no había alimento. Dice Cristo, porque tuve hambre y me disteis de comer. La gente bondadosa da de comer al hambriento. Siguiente.
Los niños y niñas afectadas por la sequía en algunas zonas de África se encuentran al borde de la catástrofe. Hay sequía. Tuve sed, dice la Biblia, y me disteis de beber. Hay una tremenda sequía. Siguiente. El número de personas afectadas por la sequía en Etiopía, Kenia y Somalia, que carecen de un acceso seguro al agua potable, ha aumentado de 9.5 millones a 16.2 millones en el espacio de 5 meses. ¿De cuándo es esta nota? 22 de agosto del año 2022. Un dato de la UNICEF. En pocas palabras, porque tuve sed y me disteis de beber. Entiéndase, voy a dar agua a toda la gente. No es que tú des, es que seas bondadoso, seamos bondadosos. Le demos de comer al hambriento cuando tenga necesidad, cuando tengas la oportunidad, cuando se preste la oportunidad. Siguiente, dice la Biblia, fui forastero y me recogisteis. Fui forastero y me recogisteis. ¿Quiénes son todos estos forasteros? Todos los de Ucrania. Miles y miles y miles salieron de Ucrania. ¿Quién crees que los recogió? Gente bondadosa, gente de diferentes países, polacos, alemanes, etcétera, algunos otros más. Gente que recogió a esas familias y las llevó a su casa, que tuvo un corazón bondadoso. Hubo a quienes hasta se fueron a trasladar hasta la frontera para ayudar a una familia, quizá no a muchos, pero sí a una familia. Gente que tiene bondad, tiene el espacio. Dios quiere que seamos bondadosos, bondadosos. A mí nomás me llegan ideas, pensamientos. Híjole, aquí en Chiapas tenemos mucha gente extranjera, si se han fijado, porque es un paso para ir a los estados, un brincolín, ¿no? Pero se estacionan aquí. No tienen a veces estas personas donde dormir y duermen en el piso. Duermen, o sea, es una travesía ahí, ¿no? Y que a todo dar sería que hubiera aquí un lugar seguro, pero claro, ¿no? O sea, hay que ver que esté esa carga bien estructurado, bien ayudado, que haya una persona con ese corazón y que tenga algunas colchonetas y que tenga su lugar, etcétera, etcétera, donde no peligre su familia. ¿Por qué? Porque no sabes a quién vas a ayudar. Pero a veces hay gente que te dice, ayúdeme, no tiene un techo, o deme un taco, o deme esto otro. Nada nos cuesta dar para un taco, o invitarles un taco a una persona que tiene hambre, que tiene sed. Todos cuando estén nuestras posibilidades. Pero nada más son ideas que me llegan, qué bonito sería. Pero sé que nuestros hermanos allá son sencillos, pero si pudieran tener la oportunidad, que a todo dar, que tuvieran un lugar, un espacio y todo, sería algo muy hermoso. Sí se puede, podemos ser bondadosos en ese sentido. Pero bueno, fui forastero y me recogiste. Siguiente, Mateo 25, 36 y 37, dice Jesús, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Caray, dice el 37, entonces los justos le responderán diciendo, entiéndase los bondadosos, ¿no? Le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos así? Y entonces Jesús ya le responde, ¿no? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿a mí qué? Me lo hicisteis. Porque tú ayudaste a tu prójimo, amaste a tu prójimo, fuiste bondadoso con él, fuiste bondadoso conmigo. Eso es ser bondadoso. Y aquí en esta siguiente imagen no se alcanza a apreciar, pero es un hospital. Amados, siempre los hospitales están abarrotados. Siempre. El problema, platicaba yo con una persona que dio a luz en la misma camilla. O sea, no dio a luz, o sea, no había un lugar así como un cuarto, ahí en los hospitales. Así a la Viva México. Porque no había, los hospitales están abarrotados, hay gente enferma en los hospitales, pero no más en los hospitales,
seres queridos que están enfermos, enfermas, amistades, un telefonazo, o no lo sé, ¿sí me explico? Hay que ser bondadosos. Vamos a ver la siguiente imagen. Preso, dice Jesús, estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Ahí vemos una imagen de una cárcel. La nota dice lo siguiente: al cierre del 2019 se estima que 11.7 millones de personas estaban detenidas en prisiones en todo el mundo. Entiéndase, casi 12 millones de seres humanos en el año 2019 estaban en la cárcel. 12 millones en el mundo. Es un montón de gente, es un mundo de gente. Y vinisteis a mí, dice Cristo. Mateo 25, 38 al 40. Y dice: ¿y cuándo te vimos, dice los justos, y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Amados, eso es ser bondadosos. Dios quiere que seamos bondadosos de una manera práctica. Hay muchos ejemplos de actos de bondad, ¿eh? No creas que yo solamente te cité lo que nos enseña la palabra de Dios, pero hay muchos ejemplos de actos de bondad, como por ejemplo el donar un órgano. Imagínate tú que alguien que tú no conoces de repente se da cuenta que necesitas un órgano, un riñón. ¿Ustedes conocen gente que han donado órganos? Yo conozco gente. Conocí hace algunos años a una persona que amaba a Cristo, etcétera, que se dio cuenta que tal persona necesitaba un riñón y se quitó su riñón y lo donó. Yo digo, wow, eso es ser bondadosos. Después me la encuentro en otros años y pues sí, tenía que tener una dieta. ¿Por qué? Porque ya solamente tenía un riñón, entonces no tenía que echarle tanta cosa que fuera a afectar a su riñón, porque solamente ya le quedaba uno. Tuvo que disciplinarse y no hay ningún problema. Pero la otra persona vivió porque tenía el riñón de la otra persona. Imagínate, un riñón, que alguien te done un riñón. Bondadoso es donar sangre. Hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos de actos de bondad, tanto donar sangre, apoyar a los huérfanos, a las viudas, a centros de rehabilitación, y bueno, la lista sigue. La lista sigue. Actos bondadosos. Actos de bondad. Fíjate lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, actos de bondad, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Que Dios nos ayude a alumbrar de esa manera. Nos dé la sabiduría, nos ensanche el corazón, lo que tú quieras, lo que necesitemos, lo que tú necesites, pero inicia en tu casa. Sé bondadoso con los tuyos, pero también sé bondadoso con los de afuera. Quiero terminar entonces con la lectura, este estudio con la lectura de los siguientes pasajes. Vamos a terminar esta enseñanza con esta lectura. Salmo 37:3. Fíjate lo que dice. Confía en Jehová y haz el bien. Si tú lo vas a hacer, hazlo con la confianza de que Dios te está mandando. Haz el bien, hay una bendición. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En pocas palabras, hay una bendición cuando una persona es bondadosa. Segunda de Corintios 9:6-9. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre de bondad. Ahí le podemos nosotros añadir, ¿no? Siguiente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, es particular, dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hay una bendición para el bondadoso. Hay una bendición especial para aquel que es bondadoso y lo da de una manera tierna, amorosa y bondadosa, etcétera. Proverbios 3, 27 y 28 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. O sea, hay que ver a quién se le va a hacer el bien. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Proverbios muy importantes para nuestra enseñanza. Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos. Si no desmayamos, si ya no estamos haciendo lo bueno o siendo bondadosos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En pocas palabras, hay un orden. El orden es tu casa, la familia y a los de afuera, ¿no? Etcétera. Pero hay que hacer el bien, hay que ser bondadosos. No nos cansemos de ser bondadosos. Nuestro último pasaje, Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, dice Pablo, de que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De bondad. Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Algo decía Pablo: estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad. Pregunta: ¿somos bondadosos? Dios quiere entonces que la bondad no venga a un declive en nosotros. Y no se olviden cómo iniciamos esta enseñanza. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Para que no se enfríe nuestro amor, debemos de ser ¿qué? Bondadosos. Bondadosos. Entonces, la bondad, una virtud en decadencia. Que eso no nos pase a nosotros. Que seamos bondadosos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra es clara, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener oídos para oír y a ser hacedores, Señor, de todo aquello que tú nos hables. Danos la sabiduría, Señor, porque gente pobre, tú le decías a tus discípulos, siempre la tendremos con nosotros. Siempre vamos a tener gente pobre, Señor, en medio de nosotros. Padre, pero ¿cómo poderlos ayudar a tantos? ¿A quiénes? ¿Y cómo? ¿Y la manera? Señor, ayúdanos aún para eso, Señor, para ayudar a nuestros semejantes según sea el caso de cada uno, Señor, de las personas que tú nos pongas enfrente. Danos la sensibilidad, danos la ayuda, danos la dirección, danos el socorro, pero encuéntrate en medio de nosotros, Señor, gente muy bondadosa, que amemos a nuestros semejantes con mucha bondad. Señor, tú nos has estado hablando a que seamos agradecidos, a que seamos humildes, a que nuestra gentileza sea conocida delante de hombres, de las personas. Y ahora nos dejas ver, Señor, que debemos de ser bondadosos. Ayúdanos, Señor, a hacer todo lo que tú nos has estado encomendando y mandando. En el nombre de Cristo Jesús, ensancha nuestros corazones y aumenta nuestra fe para dicha tarea, Señor. En el nombre de Cristo. Amén, Jesús. Amén.